Tycho Brahe. Tycho Brahe nació el 14 de diciembre de 1546 en la provincia de Escania, específicamente en el castillo de Knutstorp. Esta comarca formaba parte de Dinamarca en el momento en el que nació. Actualmente conforma la nación de Suecia. Tycho inicialmente fue bautizado con el nombre de Tyr. Sin embargo, más adelante en su vida decidió cambiarlo por la forma latinizada Tycho. Cuando Tycho cumplió 13 años, en 1559, ingresó a la Universidad de Copenhague. En esta casa de estudios se formó en temas relacionados con la astronomía y las matemáticas. Se dice que su interés hacia estas ciencias nació justamente estando en Copenhague, cuando tuvo lugar un eclipse solar. Esto ocurrió el 21 de agosto de 1560, y lo que verdaderamente le impresionó fue el hecho de que el eclipse fue pronosticado con anticipación. 2 años después de este episodio, Tycho ingresó a la Universidad de Leipzig, en Alemania, en donde se supone que iba a estudiar leyes. Sin embargo, buscaba dedicar la mayor parte de su tiempo al ámbito de la astronomía, con lo cual estaba fascinado. Tycho estuvo en Leipzig durante 3 años y en 1565 volvió a Copenhague, motivado por el hecho de que Dinamarca y Suecia estaban en guerra y se habían complicado un poco el contexto. Lamentablemente, la familia de Tycho Brahe no apoyaba su pasión por la astronomía, pero tras la muerte de su tío Jørgen Brahe, quien le dejó una gran herencia a Tycho, la utilizó para continuar con sus estudios en astronomía. A partir de este momento, Tycho Brahe se dedicó de lleno a la astronomía. En primer lugar, viajó hasta la Universidad de Wittenberg, ubicada en Alemania. Luego, ingresó a la Universidad de Rostock, la más antigua del norte europeo, en donde estudió alquimia, astrología y medicina. Puede decirse que a partir de 1567 la carrera de Tycho despegó y se convirtió en un personaje con más popularidad. Durante este periodo visitó Wittenberg, Basilea, Suiza y Augsburgo, Alemania. En esta última ciudad se asentó a comienzos del año de 1569 y se dedicó a la observación astronómica. Lamentablemente su padre Ott Brahe enfermó de gravedad en 1570, lo que hizo que Tycho viajara nuevamente hacia Dinamarca para atenderle. Un año después, en mayo de 1571, su padre falleció. En lo que restó de ese año, Tycho se desentendió de la astronomía y momentáneamente se dedicó más a la química. Sin embargo, por aquella época ocurrió otro acontecimiento astronómico que le hizo enfocarse nuevamente en esta ciencia. En la constelación de Casiopea apareció una nueva estrella, la cual pudo avistarse por un periodo de más de 18 meses. Tycho registró minuciosamente todas sus observaciones y más adelante las publicó en su obra llamada Nova Stella. Lamentablemente, el 13 de octubre de 1601, Tycho Brahe presentó un cuadro de salud severo. En un principio se creyó que la causa que desencadenó el malestar fue que padecía uremia. Mucho después de la muerte de Brahe, hasta 1999, se hicieron estudios en sus cabellos y se hallaron grandes cantidades de mercurio, utilizado por este científico en varios de sus experimentos. Actualmente se cree que la causa de su muerte fue envenenamiento causado por mercurio. Sin embargo, Tycho Brahe, este astrónomo, que fue el mayor observador del cielo a simple vista, ya que no se había inventado el telescopio, dejó varias aportaciones a la astronomía. Tycho Brahe fue un astrónomo y alquimista danés reconocido por sus exactas observaciones de cuerpos celestes, las cuales cambiaron las creencias sobre cómo estaba organizado el universo. Aunque las observaciones de Brahe mostraron que el sistema de la época tenía fallos, no se mostró a favor del Nicolás Copérnico y su modelo heliocéntrico. Su modelo proponía que la Luna y el Sol giraban en órbitas alrededor de la Tierra, mientras que los otros 5 planetas conocidos giraban alrededor del Sol. Además de que todo su diseño de instrumentos le permitió medir la posición de estrellas y planetas con una precisión muy superior a la de su época. De esta manera desarrolló un catálogo estelar de más de 1000 estrellas fijas. Por si fuera poco, la refracción de la luz fue percibida por primera vez por Tycho Brahe. Corrigió las medidas astronómicas de este efecto y también elaboró una tabla completa del mismo. Desde el eclipse solar de 1560, Tycho buscó incansablemente la precisión de sus observaciones, así como también una excelencia en los registros de las mismas. Para realizar esta tarea, le fue necesaria la aplicación y el perfeccionamiento de diversos instrumentos de medición astronómica. A continuación, le dejo unos ejemplos de los aparatos los cuales utilizó Brahe para observar los cielos noche a noche. Como conclusión podemos decir que Tycho Brahe fue un gran observador en su época, un gran alquimista, astrónomo y matemático. A pesar de los pocos instrumentos y de tantas limitaciones que tuvo, logró proponer un modelo muy interesante sobre el universo.
además que con su poca tecnología y con sus herramientas pudo corregir las medidas astronómicas del efecto de la refracción de la luz, y también elaboró una tabla del mismo. Sin duda alguna, Tycho Brahe fue un gran padre de la astronomía. Galileo Galilei. Galilei nació en Italia un 15 de febrero de 1564. Entre sus estudios está la física, la química, la ingeniería, la matemática, la astronomía y la filosofía. Sin duda, uno de los personajes más capacitados de toda la historia de la humanidad. Las aportaciones de Galileo Galilei hicieron que aspectos como la física y la astronomía tuviesen cambios significativos. Muchos consideran que es el padre de las ciencias, ya que sus conceptos aportan hasta nuestros días ejemplos de cambios. Alguna de las aportaciones de Galileo Galilei es sobre la teoría de Copérnico. La guerra entre la vida y la creación divina y el Big Bang no tienen fin. Antes de la existencia de Galileo Galilei, la humanidad pensaba en la existencia y creación divina. Más tarde aparecerían Copérnico y Ptolomeo y el mismo Galilei para crear grandes controversias, las cuales hoy en día siguen batallando en la mente de todos los seres humanos. De igual manera, uno de los fundamentos que más demostró Galileo durante sus estudios es la lucha frente a lo que pensaba la Iglesia. Este siempre quería ir un paso adelante de la Iglesia, ganándole la batalla en la teoría de la creación. Esta iniciativa fue semilla para que muchos científicos abrieran paso según sus ideales. En aquellos tiempos, el poder de la Iglesia era significativo, y temían a creer en un abismo de críticas por parte de los feligreses. De igual manera, la primera ley de Newton que se refiere al movimiento fue estudio de Galileo Galilei. Seguidamente, él consideró que el movimiento era una raíz de la fuerza y que estaba formado por un sistema. De igual manera, demostró la resistencia de los cuerpos al movimiento, naciendo el concepto de inercia. Por si fuera poco, Galileo Galilei aportó al telescopio. A pesar de que Galileo Galilei no inventó el telescopio, contribuyó considerablemente para mejorarlo. Para aquel entonces ya existían estos dispositivos que aumentaban la visión de las cosas. Galilei mejoraría la visión de esos dispositivos en más de un 40% con el diseño y posición de nuevos lentes de aumento. Las primeras observaciones de Galileo Galilei con su telescopio fueron al planeta Saturno. A su alrededor logró ver ciertas esferas brillantes, que mientras más se acercaban al cuerpo se movían con mayor rapidez. Más tarde descubriría que era una de las lunas de este planeta. Además de las observaciones de Saturno, Galileo Galilei también observó a Venus, descubriendo en él unos cambios extraños, a los que dominó fases. Estas fases eran gracias a los cambios de posiciones con respecto al Sol, mejorando así la teoría que el Sol es el centro de nuestro sistema solar. Incluso, una de las aportaciones más importantes de Galileo a la astronomía fueron sus observaciones lunares y sus investigaciones sobre los movimientos de nuestro satélite. De hecho, el interés de Galileo como científico no se encontraba en la astronomía, sino en la mecánica y en el movimiento de los cuerpos. Desde el primer momento en el que Galileo contempló la Luna con el telescopio, percibió con claridad que su superficie no era lisa, y no dudó en señalar la existencia de valles y montañas. Contempló la Luna a lo largo de varios días, constando el movimiento aparente del avance de luces y sombras sobre su superficie, recogiendo todos los datos en la Gaceta Sideral, una de sus grandes obras. A Galileo también le llamaba la atención la Vía Láctea, y comprobó que esa mancha lechosa no era más que un conglomerado de innumerables estrellas, tantas que las más débiles escapaban a la potencia de su telescopio. Basándose en esta observación, dedujo erróneamente que las nebulosas que se contemplaban a simple vista, como la de Orión, no eran más que un conglomerado de estrellas muy juntas, cuya luz, al sumarse, provoca esa nebulosa nivea. Como conclusión, podemos decir que Galileo Galilei, el padre de la física, era todo un experto en el tema del universo y la mecánica y los movimientos. Aportó mucho a la astronomía observando los planetas como Saturno, Venus, las manchas solares, los movimientos lunares, incluso también las estrellas estáticas, los satélites de Júpiter, además de las nebulosas, incluso de la Vía Láctea. Sin duda Galileo, al igual que otros astrónomos, físicos y matemáticos, iba más avanzado su época, y estoy seguro que estos físicos, astrónomos y matemáticos, si tuvieran la tecnología que tenemos en la actualidad, harían maravillas.